Sí, si quieres nada más, dame el Iván. Vamos a empezar. De repente, si hay alguna dificultad técnica en mi voz, por ahí me va a estar apoyando mi buen Manuel y mi buen Ricardo. Entonces, vamos a comenzar con este tema, que es la segunda parte de la contratación de vendedores exitosos. Entonces, primero que nada, como ya sabemos, es súper importante hacer mindfulness, estar presentes para que realmente lo que vamos a ver el día de hoy lo captemos, lo hagamos nuestro y sobre todo lo más importante, que lo podamos llevar a la práctica. Es algo sumamente importante. De nada sirve todo lo que veamos, todo lo que llevemos aquí, si no nos vamos a llevar a la práctica. Es súper importante que todo lo que estemos aquí viendo, que todo lo que estemos contemplando, lo podamos utilizar. Y es bien importante porque estamos hablando de gente, estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de sentimientos y esto es muy relevante a la hora de hacer las entrevistas. Si recordarán, la semana pasada, bueno, no la semana pasada, hace ya un mes platicamos en la primera parte de ciertos factores que tenemos que cubrir antes de poder contratar a alguien. ¿Y cuáles son algunos de estos factores? Ustedes recordarán. Bueno, uno de estos factores es el tener lista la descripción del puesto, tener listo el perfil que vamos a querer contratar. No vamos a contratar personas, vamos a contratar perfiles. Y estos perfiles tienen que estar totalmente adecuados a la descripción de la posición opuesto que queremos cubrir. Pero previamente a esto, tenemos que hacer otro trabajo. ¿Cuál es este trabajo que vamos a hacer? Bueno, ese trabajo que vamos a hacer es muy simple, que es el tener listo cuáles son las funciones y las competencias que va a cumplir esta persona que va a entrar con nosotros, este perfil que va a trabajar con nosotros, cuáles son las funciones que va a realizar y en dónde va a trabajar. Ya tenemos que tener diseñado y creado todos los ángulos de nuestro negocio. Es si esta persona va a estar en campo, en dónde va a estar trabajando en campo. Si va a estar en telemarketing, ok, dónde va a estar su lugar, dónde va a estar su ubicación, cuál va a ser los materiales con los que va a trabajar. Todo esto es bien importante tenerlo listo antes de contratar a alguien. Porque siempre vamos con la tendencia de contratar gente, no perfiles, número uno, lo cual ya es un error. Y número dos, una vez que contratamos, lo que hacemos es empezamos a ver en dónde los vamos a colocar, a dónde los vamos a mandar a trabajar, quién los va a capacitar, cómo los va a capacitar, cuál va a ser la descripción de su puesto. Y esto no tiene sentido porque esto todo ya se debió haber hecho. Entonces, es bien importante que tengamos esto ordenado. Si yo voy a contratar a alguien, la capacitación tiene que estar meses antes de que esta persona llegue. Y si no meses, por lo menos semanas o días antes de que la persona llegue, ya tengo que estar con un diseño perfecto de la capacitación, cuáles son los roles, quién lo va a interactuar, si va a intervenir fulano, sutano, perengano, perdón, cómo va a estar este desenvolvimiento, de cuántos días consta y de qué consta. Esto es sumamente importante. Ya que tengamos todo esto, entonces ya vamos a poner un anuncio y este anuncio tiene que tener un buen llamado a la acción. Seguramente por el tiempo que tenemos no vamos a alcanzar a ver todos los conceptos el día de hoy y vamos a tenernos que ir a una tercera parte. Pero es sumamente importante que vayamos paso a paso con todo esto que estamos viendo por la relevancia que tiene esto en el desempeño y en la efectividad de nuestros negocios. Entonces, cuando hablamos de la entrevista, tenemos que tener perfectamente implementado el rol de escrutinio. Esto es el manejo de análisis de las posturas. Si yo voy a estar con gente y puede ser presencial o puede ser a través de una liga como lo estamos haciendo en este momento, yo tengo que estarme fijando en sus posturas, tengo que estarme fijando en sus ojos, tengo que estarme fijando en cómo mueven las manos, en su desenvolvimiento.
tengo que hacer una lectura correcta de su currículum vitae o de su hoja con la que se están presentando conmigo como solicitud de ventas. Y algo bien importante, tenemos que iniciar una serie de descartes previos a las entrevistas. Y esto es, si yo ya mandé un muy atractivo anuncio, si yo ya tengo una buena cantidad de personal, de gente que va a estar lista para ser entrevistada, entonces voy a empezar el descarte mandándoles una prueba DISC. Esto es sumamente importante, porque si no estamos contratando a la gente dentro del perfil que estamos buscando, ¿para qué le metemos más tiempo? No le metamos más tiempo. Y también por eso es las preguntas adecuadas, porque desde aquí vamos a empezar a ver cómo vamos a realmente a tener a esa persona que realmente va a cumplir con el objetivo. Una vez que yo ya tengo a todo este enjambre, a todo este grupo de personas que ya logré atraer a través de un anuncio, lo que yo primero que nada les voy a recomendar es, vas a invitarlos a una sola entrevista, ¿sí? Va a ser una entrevista múltiple. Pero para esto es bien importante contar historias. La historia de tu negocio contra la historia de tu prospecto son cosas que están discernidas. Entonces, es muy importante que tú prepares esquemáticamente cuál es la historia de tu empresa. ¿Por qué está tu empresa? ¿Cuándo nació? ¿Por qué nació? ¿Cuál fue el objetivo primordial? ¿Y cuál es el asunto de hacia dónde va dirigida? ¿Cuáles son las metas? ¿Cuáles son los objetivos? Todo esto tú lo tienes que tener preparado y es sumamente relevante que tú estés listo con esto. ¿Te acuerdan que hablábamos de las pruebas DISC? Bueno, esta liga, yo se las dejo por aquí. Esta es una liga gratuita para que tú hoy mismo te recomiendo que saques un screenshot de esta pantalla para que con esta liga tú lo que hagas es desde este momento estar enviando a estos prospectos tu información y que ellos empiecen a generar su prueba DISC para que de a partir de este momento tú puedas realmente empezar a discernir y a disentir si son las personas que cubren o no cubren los perfiles. Acuérdate que es muy diferente tener un perfil para un administrador de reventas, un perfil, perdón, para un telemarketing, que un perfil para un vendedor de campo, ¿ok? Si yo quiero un perfil de un vendedor capacitor, es totalmente diferente a un vendedor ejecutor. Entonces, yo tengo que dejar esto muy claro para discernir cuál va a ser el perfil DISC que voy a trabajar. Para los que no recuerden cuál es el perfil DISC, es aquel que nos muestra en un cuadrante quién es la persona dominante, quién es la persona que es interactual, quién es la persona que toma decisiones por sí solas, quién es aquel que le gusta convivir con la gente y siempre ser el alma de la fiesta, cuál es esa persona que le encantan los procesos, que está siempre dedicada a que las cosas vayan punto por punto y que no se pase nada porque eso los saca totalmente de quicio. Y cuál es el estable, cuál es aquella persona que no se quiere meter en problemas, que quiere llevar las cosas calmadas, que quiere llevar la fiesta en paz con todo el mundo. Son perfiles muy diferentes. Acuérdense que dentro del disco todos tenemos parte de esto. La cuestión es cuáles son las que de aquí derivan y cuáles son las que se ponderan en mayor grado. Y para un vendedor, ¿qué es lo que vamos a vender? Perdón, ¿qué es lo que vamos a buscar? Siempre hemos dicho, es que sea un alto D con I o un alto I con D. Esas son las variantes DISC que nosotros tenemos que buscar para que realmente tenga oportunidad y funcione en nuestro espectro de ventas. ¿Ok? Perdón. Ahora, en la búsqueda de los prospectos, es bien importante. Ya mandé yo a hacer mi anuncio. Ya empecé a traer gente. Desde ese momento voy a empezarlos a calificar. Esto es bien importante. Perdón un segundo. Es bien importante que desde el principio empecemos a calificar. Y esto es, si ya tengo ahorita 10 o 15 candidatos, bueno,
Voy a empezar ¿cómo? Voy a empezar mandándoles una prueba disk para que la conecten. Hoy todo mundo ya tenemos acceso a internet y sean personas mayores o sean jóvenes, se las ingenian para que a través del primo, del amigo, de los hijos, de quien sea, puedan tener acceso a esto, puedan contestar una prueba que es sumamente simple, pero que a ti te va a dar mucha luz en el accionar de la gente que vas a contratar. Esto es sumamente importante. Dos, cuando les comento que es por acción múltiple, es no concentres todos tus esfuerzos en una sola persona. Si ya tienes a 10, a 15 personas, en casos mejor, lo puedes hacer a través de una liga, mandarles a todos una liga y que todos se conecten a una entrevista. Y esto es bien importante y muy intertiempo y no. Entonces ya empieza otro lado. Si lo haces presencial, lo vas a ver físicamente quién llega a tiempo, quién no, cómo se comportan, cómo se mueven, todo esto. A la hora que estás en entrevista grupal, no hay de que no prendamos nuestras pantallas. Todo mundo tiene que tener prendida la pantalla. Y algo que te permite en este tipo de herramientas como Zoom es que tú puedes eliminar a la gente que tú quieras en el momento que tú quieras. Entonces, si yo tengo 10 candidatos y de 10 candidatos, 5 no me están prendiendo la pantalla, en ese momento inicio mi descarte y a esos 5 los elimino. ¿Ok? Porque es gente que está temerosa, es gente que no se quiere ver percibida, que es gente que no se quiere presentar. Entenderé si alguien te dice de entrada, con muchos pantalones, disculpen, mi internet es intermitente, necesito mantener apagada mi pantalla porque si no, no voy a funcionar. Eso lo entendería. Pero cuando la gente simplemente estás viendo que está poniendo excusas y no la aprende y no te quiere dar la cara, esa gente como ventas no te va a funcionar. Entonces esa gente la vas a eliminar. De igual forma, cuando tú estás ya en una entrevista múltiple, tienes toda la gente, empiezas a darte cuenta de la gente, quién es el agachado, quién es el que está volteando para un lado, volteando para el otro y no está poniendo la total atención. Entonces, esto es muy intencional el que tú hagas este tipo de entrevista. Y algo muy importante es, si te fijaste, hace un momento platicábamos de el storytelling, de tener tu historia preparada. Y esto es sumamente importante, porque con respecto a lo que tú vas a conversar, te vas a dar cuenta realmente quién tiene un interés genuino o quién viene a buscar una chamba pasajera o quién simplemente lo que quiere es trabajar de lo que sea, ¿ok? Entonces tus preguntas van a estar muy bien encausadas cuando tú realmente veas quién pueda tener o no ese sentido de pertenencia que tú buscas para tu negocio. Entonces, es muy importante que en este sentido empecemos a contar nuestras historias. Empecemos con ese storytelling donde tú preparaste perfectamente la historia de tu empresa y esto es así tal cual, de cómo nació este negocio, por qué nació, cuál fue el objetivo, quién inició, cuáles han sido los avances en el tiempo, qué producto empezaste vendiendo, con el trascender de los tiempos, cómo fuiste evolucionando, cuántas marcas estás representando, en dónde, en qué localidades, cómo ha crecido tu negocio y hacer esa pantalla real de esa historia real, de todo lo que haces, con todos los productos que hacen y todo el sentido que te hace crecer de esta forma tu negocio. Hay muchos de ustedes también que son pequeños, que apenas van empezando, que esto no te dé miedo. Tú ya tienes un propósito del por cuál iniciaste este negocio y entonces tú debes de contar la historia que te trasciende a ti del por qué llegaste hasta estas instancias, por qué estás haciendo este negocio y todas las metas que te estás proponiendo y hasta hoy qué lograste y qué es lo que vas a lograr y qué esperas que la gente contigo logre. Esto es muy importante porque con esto lo que vamos a generar es impacto en las personas. Vamos a ver realmente quién se identifica con tus valores, quién se identifica realmente con esos conceptos que manejas y quién realmente se siente tan identificado como para tener ese sentido de pertenencia y decir, yo quiero trabajar en esta empresa porque esta empresa es algo con lo que yo puedo crecer, con lo que me identifico y que realmente me hace mucho sentido en lo que yo quiero hacer hacia adelante.
Entonces, vamos a armar esta estrategia en este orden. Y en este orden, perdón, debemos de arrancar con preguntas que en principio busque quién detona el liderazgo. De toda esta gente con la que vamos a estar entrevistando, es importante que empieces a lanzar preguntas y veas quiénes son los primeros que alzan la mano, los primeros que responden, los primeros que te dicen en la liga, yo quiero contestar. Esto es sumamente importante porque estas personas que están tomando esta partitura son las personas que están tomando la opción de liderazgo, que están sobresaliendo sobre todos los demás. Y tú lo que vas a buscar es que para esa posición particular tengas líder o líderes, según la cantidad de gente que estés buscando. Pero tú lo que estás buscando es un liderazgo. Entonces, muy importante reflejar esto y que realmente se detone en esa gente. Y con esto continuamos llevando la conceptualización y generando los descartes. Tú ahí mismo te vas a ir dando cuenta quién no quiere contestar, quién ya apagó también su cámara y empiezas a eliminar gente. Y si estás en presencial, quién de estos no te está contestando, entonces automáticamente tú dices, bueno, ya esta persona o a estas personas ya no les voy a dedicar más tiempo porque no están participando, porque se están agachando, están volteando en lugar de contestar, están sacándome la vuelta. Esta es tu segunda fase de descarte y es sumamente importante porque, reitero, algo que necesitamos son líderes. Y ahora sí, vámonos a la parte fundamental de esta charla, la batería de preguntas. ¿Qué debemos preguntar? ¿En qué momento y por qué? Entonces, tenemos que empezar con cosas tan simples y claras como el cómo describirías tu entorno de trabajo ideal. Eso es muy importante porque con esta pregunta te vas a ayudar a descubrir cuáles son las expectativas reales de tu candidato, ¿sí? Vas a saber que no hay una respuesta única a esta pregunta. No obstante, esto te va a ayudar a determinar qué tan abierto está tu candidato para reflexionar sobre su trabajo. O sea, podrás saber también con esto si esta persona está dispuesta a aumentar sus habilidades de forma continua o es una persona apagada y que dice lo que aprendí y aquí me quedo. También te vas a dar cuenta qué tan habilitada está esta persona para trabajar con el resto de los miembros del equipo, en lugar de aspirar solamente a objetivos individuales. Entonces es muy importante que veas qué vas a preguntar, pero también que veas el por qué vas a preguntar y qué es lo que realmente quieres sacar de esta pregunta. Otra pregunta muy importante es, ¿cómo lograste conseguir tu venta más exitosa? Y con esta pregunta vas a poder evaluar cuál es tu definición de éxito, ¿ok? Y cuáles son las habilidades y destrezas de esa persona. Asegúrate de hacer preguntas de seguimiento para que siempre obtengas más información sobre su mentalidad. A lo largo que te va dando respuestas, tú vas a poder haciendo este análisis, te vas a darte cuenta de realmente hacia dónde se va su cabeza y realmente son las expectativas de la persona y también sus capacidades. Entonces, presta mucha atención a la forma en el manejo de los obstáculos e incluso en la forma en que celebra o no una venta. Cuando tú le hablas de esta venta exitosa, ¿cómo la celebra y por qué? Y si fue una celebración de yo solo o fue una celebración de equipo, que en este caso no es malo si lo celebra en lo personal, si realmente fue algo genuino de su parte, pero es muy importante que tú empieces a ver todo esto. Y algo que también tienes que estar viendo es, perdón, cómo es que vamos a estar trabajando en describir en nuestra compañía lo que él cree que realmente fue superlativo. Acuérdate que tú ya vienes de contarles una historia de tu empresa. Y si alguien quiere trabajar contigo, y por lo menos yo lo he hecho así en muchas ocasiones, es yo valoro mucho a la persona que antes de presentarse una entrevista se metió a buscarme en internet, se metió a buscar la página, se metió a ver qué productos son los que vendes,
habló y preguntó por qué productos, por qué batería de productos se están manejando, cuántas personas la conforman. Esto es que esa persona tiene realmente un interés genuino y realmente se metió a ver de qué se trataba, por un lado. Y por otro lado, que cuando tú contaste la historia, realmente te puso tal atención que embonó, y se acuerdan que dijimos que cuando tú contaras la historia generaras un impacto. Entonces realmente ver si generaste o no ese impacto y si realmente generaste o no ese sentido de pertenencia. Entonces esto es mucho, muy importante. De esta forma, ahora sí les puedes preguntar cómo describirían a nuestra compañía con base a lo que él ha visto hasta el momento o ha escuchado. Te vas a dar cuenta realmente de esa atención y de ese interés genuino en tu negocio. Y de esta forma vamos a ir pudiendo avanzar hacia lo demás. Por ejemplo, ¿cuál es tu parte más importante y favorita en el proceso de ventas? Esa se me hace una estupenda pregunta, porque recuerden que las ventas son un proceso. El simple hecho de hablar del guión de ventas o speech de ventas, ya lo hemos comentado aquí, estás hablando de un proceso de ventas. Y aquel que se jacte de ser vendedor y que no esté claro que lo que hace es con base a un proceso, es alguien que está desarticulado, que no tiene claridad ni enfoque, que no sabe, no tiene ni pies ni cabezas, ni así que, como hemos dicho, por aquí anda como el borras dando patadas de ciego para todos lados. Entonces, tiene que tener mucha claridad del proceso. Entonces, la honestidad es sumamente importante, ya que las ventas no son fáciles. Las ventas realmente tienen un grado de dificultad. A veces estamos obligados a tratar con personas difíciles, obstáculos, objeciones, rechazos, y mucho de esto nos va a llevar a tratos fallidos. Y no significa que con esto somos un mal vendedor, no, pero esto también vamos nosotros a analizar con base a la respuesta es qué tan adecuada está esta persona para confrontarse y poder entonces, cuando cae en una problemática, cuando cae en un error, sobreponerse a y seguir adelante. Si realmente disfrutan esta parte del proceso, es probable que siempre estén 100% motivados y contentos en esta parte del proceso. Cuando obtengas una respuesta inicial, asegúrate de hacer preguntas de seguimiento. Otra vez esto te lo voy a recalcar y recalcar. Tienes que estar haciendo preguntas de seguimiento sobre lo que te vayan ellos contestando para que con base a eso, ahora sí que como se dice vulgar, metas hilo para que saques hebra. Entonces, mucho, muy importante que de esta manera puedas tener tú un enfoque de cuándo tuvo que tratar con momentos difíciles y cómo lo superó o no lo superó, ¿ok? Para que tú vayas ahí calificando cómo es que se va comportando con esto. Ahora, algo que también me gusta a mí preguntar es, ¿cómo organizas tu día? ¿Ok? Esto es sumamente interesante. Pero antes de eso, me regreso a la anterior. ¿Por qué quieres dejar de trabajar en donde estás actualmente? Perdón, me limpio la garganta. Y esta es una pregunta esencial y ojo, algo que les voy a recomendar también mucho es, cuando contrates a una persona, busca una persona que esté trabajando actualmente. Es muy, muy diferente contratar a alguien que no está haciendo nada a alguien que está trabajando. No significa que no vayas a encontrar talento en la gente que no está haciendo nada. Sin embargo, cuando estás contratando a alguien que está haciendo algo, tú te vas a dar cuenta realmente si hay expectativas de superación inmediata de la persona. Normalmente, y sobre todo en estos tiempos como los que hemos venido viviendo de una pandemia, la gente que se queda sin trabajo, lo que te dice es, oféndeme con lo que me ofrezcas, pero lo que necesito es trabajar. ¿Me explico? Pero cuando la gente está trabajando y tú la estás trayendo, entonces es, ¿por qué si ya tienes una seguridad, vas a dejar esa seguridad para venirte conmigo?
Y aquí te vas a dar cuenta si es un, como le dicen vulgarmente, un chupaflor o chupamilto, que hace la referencia a los, ¿cómo se llaman estas aves pequeñitas? Se me fue ahorita el colibrís. El colibrí. Exactamente, Ricardo, el colibrí, que es Iba a decir coliflor, pero no, es colibrí. esta ave que está en una plantita y luego va a otra flor y luego va a otra flor y luego va a otra flor y no la ves en un solo lugar, ¿ok? Entonces, aquí es muy importante porque te vas a encontrar con mucha gente que solamente está temporalidades en un lugar, luego se va a otro lugar y luego se va a otro lugar y nunca hacen carrera en un solo lugar. Entonces, mi pregunta, ¿realmente los lugares son los del problema o es la persona? Entonces, si tú te traes una persona con esas características, ¿realmente es una persona que contigo sí se va a quedar? ¿Te va al resultado que estás buscando? ¿O no es lo que tú necesitas? Entonces, tienes que tener mucha claridad y mucho enfoque desde ese momento en darte cuenta de qué estás contratando. Y tú puedes, la persona puede ser súper buena vendedora, tan buena vendedora que contigo se está vendiendo extraordinariamente. Y se los prometo, yo he pasado por muy, muy malas experiencias y he aprendido mucho de todo esto que les estoy diciendo y me he metido a estudiar mucho de esto porque yo fui de esas personas que me fui con la venta de la persona en sí, que se dijo que él era lo mejor, que me enseñaba, que me mostraba, pero que a la hora que se vino a trabajar conmigo fue un total problema y un total fraude. Entonces, muy importante que llevemos nuestro proceso, primero nosotros para contratar, y que con base a eso se sujeten estos prospectos a estas habilidades y a estas situaciones para ver que realmente puedan o no puedan hacer las cosas. Entonces, perdón. Ahora, ¿cómo te mantienes actualizado sobre tu mercado objetivo? Esto es sumamente importante. No es solamente yo vendo, he vendido toda mi vida y voy a seguir vendiendo. No, es hoy por hoy lo que más necesitamos es estar actualizados. Lo que más necesitamos es estar estudiando y poniéndonos al día sobre las cosas. Entonces, si la persona que vas a contratar o las que vas a contratar no son gentes que se mantienen actualizadas, discúlpame, pero no sirven. Entonces, esta respuesta siempre tiene que ir de la mano con el aprendizaje diario. Es decir, ¿con qué frecuencia están leyendo? Están en libros, están en boletinos, hoy hay blogs, hoy hay podcasts, hay mucha forma de tomar cursos. Simplemente tú te metes a Google, buscas todos los cursos que tú quieras de este tipo de industria y lo vas a encontrar incluso de forma gratuita. Entonces, pretextos para ponerte al día no los hay. Lo que sí puede haber como diferencia es encontrarte gente que le gusta estarse preparando y gente que dice que ya lo sabe todo. Y si ya lo sabe todo, ya lo ha vendido todo y ya lo ha logrado todo, esa persona no debe estar contigo. Entonces es bien importante que tú veas esto. Ahora, algo fundamental también como pregunta es cómo organiza su día. Para mí eso es realmente así para ponerle doble comilla, ponerle ahí un signito de admiración, porque te vas a dar cuenta si este candidato tiene o no estructura para realizar sus tareas diarias, ¿sí? Si realmente va a estar presente en las reuniones de ventas, cómo va a hacer sus llamadas, cómo calendariza y tan simple como cómo aprovecha y maximiza su tiempo o lo desaprovecha. La semana pasada hablaba con un equipo de trabajo precisamente que se dedican a lo mismo que nosotros. Y eso fue uno de los puntos que yo más les quise hacer ver, porque realmente si tú no organizas tu día, si tú realmente no te pones a hacer un análisis del cómo vas a llevar las cosas y el cómo vas a trascender en tu día, créeme, no vas a funcionar. Y esa persona no va a funcionar contigo. Entonces, la organización del día tiene que estar muy clara. Yo les doy el ejemplo de cómo me gusta hacerlo a mí, que a mí me gusta calendarizar y mapear toda mi semana.
Y desde mis actividades personales hasta las profesionales están calendarizadas, están con colores diferentes para darme cuenta yo cómo estoy haciendo, cómo estoy estructurando, qué tanto tiempo dedico a mi familia, qué tanto dedico a lo personal, qué tanto dedico a lo profesional y cómo está distribuido. Y les explicaba ese día, una persona bien estructurada es aquella que dice, yo llego y desde el primer momento lo primero que hago es, yo tengo una estructura ya de saber a quién le voy a llamar, qué producto les voy a ofrecer, cómo se los voy a ofrecer, millón de ventas y demás, para ponerme a hacer llamadas durante 1 hora o 2 horas, lo que defina, para empezar a hacer yo ventas telefónicas o citas para lograr generar esas ventas. Pero si yo no tengo estructura para armar todo esto, créanme, no va a funcionar. Cosas tan simples como para llenar un pedido, si no tengo estructura y a la mera hora me voy a poner a buscar precios, me voy a poner a buscar el formato, me voy a poner a buscar condiciones. No, señores, tenemos que tener estructura. Entonces es bien importante que analices eso, el cómo organizan su día y que sepas tú cómo va a haber congruencia contigo para que sepas cómo los vas a poder manejar y a dónde los vas a poder llevar. Entonces, esto es bien importante. Ahora, ¿cuáles son los valores fundamentales que debes de poseer como vendedor? Esto es también de poner ahí en el cuadro rojo. Si la persona no es congruente con los valores de tu empresa, desde ahí ya queda descartado. No solamente es cómo va a vender y tener los valores fundamentales para el cómo va a vender, sino que realmente tenga los valores para que empaten con tus valores. Y en alguna charla pasada les di el ejemplo de una persona que se contrató que era extraordinaria, con el mejor currículum, venía de una escuela muy prestigiosa, con las mejores calificaciones. Bueno, era un as en todos los sentidos, pero algo que no vieron en la entrevista y algo que no tomaron en cuenta fueron los valores. ¿Y qué pasó con esa persona? Lo que pasó con esa persona es que desde el día 1 al día 30 del primer mes, tuvo conflictos con todas las personas del equipo de trabajo. Con todo el mundo tuvo conflicto. Era un yoísta, un yo todo lo puedo, yo todo lo sé y tú no sabes nada, que no empató con los valores de esta empresa, que era todos ser en equipo, todos apoyarse, todos ayudarse, todos ver que yo sé más para poderte ayudar a ti y que tú sabes más para que vengas y me ayudes a mí. Entonces, al no haber esta congruencia, esta persona al segundo mes ya no llegó ni siquiera al tercer mes, se tuvo que hablar con ella para decirle que sí había hecho muy buenas ventas, había hecho muy buenas negociaciones y todo, pero ya todo el personal se había venido a quejar de esa persona. Entonces, imagínate un equipo de trabajo que tú tienes bien armado, bien constituido, perdón, se embona por un nuevo miembro, pues ¿qué va a pasar? Que va a tronar todo. Y entonces se tuvo que prescindir de esa persona. Entonces, algo fundamental que tienes tú que contemplar en tu entrevista de trabajo es cuáles son los valores de esta persona para ver que empaten y embonen con tus valores, ¿ok? Y cuáles son sus valores para vender. Si esos valores que él tiene hacia la venta funcionan y empatan con los tuyos, van a funcionar en todo lo demás. Pero si desde ahí es una persona picuda que está viendo cómo vender por vender y solamente ganar y sin que el cliente gane y este tipo de cosas que no van con tus valores, te vas a dar cuenta que tarde que temprano va a haber un conflicto ahí. Y entonces tu aguja va a empezar ahí a tintallar hasta que va a tronar esto. Entonces, muy importante que estos valores tú los estés tomando como algo fundamental. Y por eso estas dos preguntas te las estoy enmarcando en este cuadro rojo. ¿Ok? Manuel, te pido que me ayudes con las siguientes dos preguntas, por favor.
Sí, claro. La siguiente es, profesionalmente, ¿cuál es tu máxima aspiración? Y antes de tomar con esa, haciendo un pequeño resumen de lo que hasta el momento nos ha comentado Luis Carlos, en esta batería de preguntas, si ven ustedes, hay diferentes tipos de preguntas de las cuales se estarán haciendo para lograr nosotros obtener esas respuestas que necesitamos encontrar de esa persona a la cual se está haciendo esa entrevista. Ya vimos preguntas como, por ejemplo, las rompehielo, de las cuales, ¿cómo estás? En el cual, háblame de ti o algo, perdón. Pero, por ejemplo, hay preguntas como profesionalmente, ¿cuál es tu máxima aspiración? A lo mejor esas son las preguntas retadoras. El decir, oye, ¿qué es hasta ahorita a lo que tú aspiras? Para ver si dentro de lo que él está buscando también es importante conocer su aspiración porque de una manera u otra necesitamos saber nosotros si esa persona va a poder desarrollarse en nuestro entorno. Ya le hablamos de nuestra empresa, ya le hablamos de lo que hacemos, ya hicimos un pequeño contexto, inclusive ya de una manera u otra, nosotros ya lo investigamos a leer su currículo y empezar a ver lo que él nos plasmaba. Entonces, con estas preguntas pueden ser de las preguntas retadoras, así se engloban, o en un momento difícil, para conocer profesionalmente su aspiración. Si va de la mano a lo que nosotros mismos estamos buscando, a lo que nosotros mismos necesitamos, pues adelante, seguimos haciéndole este tipo de preguntas. Otra pregunta, ¿cómo mantienes una sonrisa en tu cara durante un día duro? Si estamos nosotros buscando personas que es hacia el área de ventas, por ejemplo, o puede ser en el área de telemarketing, de que visualmente no puedes ver así la cara, pero sabemos de que como nosotros nos comportamos es como vamos a reaccionar al contestar ahí el teléfono. Necesitamos saber cómo maneja la presión en un momento dado. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces podemos nosotros estallar y podemos decirnos de que somos los mejores vendedores del mundo, pero cuando llegan esas preguntas incómodas o cuando estamos pasando por una crisis, ya sea por la misma compañía o a su vez una crisis personal y que esta no la podamos nosotros trabajar, ahí es donde vamos a empezar a tener conflictos. Algo que también comentaba por ahí es acerca de la metodología DISC. Dentro de la metodología DISC, dentro de ese test, pues sale la persona cómo se comporta en las situaciones difíciles, cómo es si lo piensa un poco más antes de responder, si responde a todo inmediatamente, pero sin pensar en lo que está diciendo. Entonces, tenemos que nosotros estar muy atentos dentro de esa entrevista, a ver cómo reacciona a ese tipo de preguntas. Otra, en una sola oración describe nuestro producto o servicio. ¿Qué es lo que él también nos ha investigado? Porque también nos interesa que esa persona esté de acuerdo a lo que nosotros mismos estamos ofertando, estamos vendiendo, estamos ofreciendo. No queremos a alguien que dice, oye, yo vendo lo que lo que tú quieras. Si me pones piedras, yo vendo piedras. Muchas veces esas respuestas suelen ser apantalladoras, decir, mira qué bueno, vende lo que sea. No, no me interesa. Simplemente lo que yo tengo, lo que yo estoy ofertando, lo que yo estoy dando ese servicio. Entonces, ¿cómo lo describes? Ok. Es un producto que me gusta, que me gustaría estar compartiendo, ofertando, seguir trabajando, porque es algo que también a mí me llena como estoy aspirando a un vendedor. Porque tampoco también no necesitamos a alguien que nada más esté como una sola, como sin cuerpo, o sea, nada más que esté con ese producto, pero que tampoco no sienta ese amor por la misma camiseta.
decimos, oye, yo sí me pongo la camiseta, pero literalmente tienes que enamorarte de ese producto o servicio en el cual tú estás trabajando o ofertando. Otra pregunta por aquí. ¿Alguna vez le has preguntado a un prospecto perdido por qué decir, a ver, permítame, por qué decidió no realizar la compra? ¿Qué aprendiste de eso? Podemos nosotros entenderlo como, oye, pero pues ¿para qué? Pues si ya no quiere, ya no lo necesita. Necesitamos de uno también saber la respuesta. Necesitamos si esa persona va más allá de lo que él está buscando. Muchas de las ocasiones, y nosotros como vendedores lo debemos de saber, el no está presente y muchas de las ocasiones nos hacen un no, nos enojamos y no preguntamos, no sabemos de por qué. Puede ser que el producto sea muy bueno, pero simplemente como nos estamos dirigiendo, como estamos llegando, o que no vamos al prospecto ideal y es alguien que no le interesa ese producto. Entonces, necesitamos saber qué es lo que ha aprendido para que para en futuras ocasiones sepa algo de lo que se llevó con ese cliente o con ese prospecto. Adelante, Luis. Gracias. Una disculpa para todos, pero es que he estado unos días ahí un poquito fuera de combate, pero estamos regresando poco a poco. La siguiente pregunta es, profesionalmente, ¿cuál es tu máxima aspiración? ¿Qué es lo que vamos a estar viendo con esta pregunta? Bueno, aquí lo que estoy viendo y que es sumamente importante es, este trabajo lo están viendo como algo que los ayudará y que realmente va a marcar una diferencia en su carrera, o simplemente lo están viendo como algo provisional. Y esto provisional puede ser para pagar deudas mientras llega algo mejor, o tan simple para poder sobrevivir mientras encuentro un mejor trabajo, o para encontrar un trabajo de lo que yo realmente sé hacer. Entonces, bien importante que analicemos no solamente la batería de preguntas, sino qué información es la que estamos buscando a través de esta batería de preguntas. ¿Qué es lo que queremos saber? Algo que también es elemental cuando estamos haciendo estas preguntas es buscar, cuando ya empezaste a generar una pregunta y ya recibiste algo de información, ya te das cuenta qué tan bien o qué tan mal, como decía ahorita Manuel, vendo hasta piedras. Ah, ok. Entonces me regreso y hago la misma pregunta de otra forma para ver entonces qué me contesta y ver si siempre se mantiene en un estándar, se mantiene en una realidad, o él solito empieza a dar botes. Esto es muy importante que lo veamos. ¿Ok? Esto de mantener tu sonrisa en tu cara durante un día tan duro, es algo que hemos hablado mucho aquí, la parte de mindfulness. Es algo que hemos hablado mucho que no es fácil para nosotros mismos. Entonces, no esperemos que esto sea fácil para la gente, pero sí esperemos saber cómo es su reacción, porque esta pregunta, al ser tan personal, es muy probable que la respuesta no sea ensayada. Entonces, va a venir la respuesta dependiendo de la personalidad de cada persona. Y esto es lo que va a determinar cómo realmente se van a vivir las futuras situaciones y cómo las van a resolver. Por eso es tan importante que preguntemos esto, porque sabemos que para nosotros mismos es muy difícil mantener la sonrisa, pero si vamos a darnos cuenta con la personalidad de cada uno, cómo realmente se van a confrontar a esto y cómo los vamos a poder nosotros ayudar en caso de una situación particular. ¿Ok? En una sola oración describe nuestro producto o servicio. Volvemos a la parte del storytelling. Ya contamos una historia, ya dijimos que vendemos, por qué lo vendemos y qué queremos lograr al venderlo. Pero también hablamos de que quisiéramos nosotros a alguien que esté tan compenetrado y tan interesado en trabajar con nosotros, que nos haya investigado antes, como ya comentó ahorita Manuel. Entonces, veamos si realmente está compenetrado, si realmente está poniendo atención, si tan solo si yo hice
la entrevista presencial y vinieron a mis instalaciones, si por lo menos se jactaron de lo que estoy vendiendo para que pueda hablarme de esto. Entonces, por eso es tan importante que nos demos cuenta de esta oración. Entonces, vamos a ver una versión condensada de lo que piensa de nuestra compañía. Esto ya es importante y es relevante. De ahí te vas a dar cuenta si entendieron lo que tú estás tratando de ponderar. Y si pudieron realmente ver y escuchar ese storytelling del que tú estás hablando, y si realmente pusieron atención y previamente ellos hicieron un análisis. ¿Ok? Hay que ver también con esto si hay desacuerdo con sus equipos de trabajo, cómo funcionaron con esto, cómo funcionaron para poder resolver estos problemas y cómo se dieron cuenta de en qué posición estaban ellos parados en cuanto a este problema. ¿Okay? Cuando realizas este tipo de preguntas, haces que el candidato recuerde experiencias graves, experiencias delicadas. Entonces, si tuvieron algún problema con algún jefe, si tuvieron algún problema con un vendedor o con un cliente, ¿cómo reaccionaron ante esto? Y de esta forma tú te vas a dar cuenta si es una persona que actúa fríamente, si es una persona que es reservada, si es una persona que puede combatir sus propios miedos o no. Porque recuérdense que cuando nosotros nos conflictuamos con alguien, muchas veces es porque estamos confrontando con alguien similar a nosotros y que estamos experimentando nuestros propios miedos en la otra persona. Entonces, ¿cómo estamos interactuando y cómo estamos trabajando con esto? ¿Alguna vez te has preguntado a un prospecto perdido por qué decidió rechazar nuestra compra? Imagínate tú preguntarle a este prospecto, ya realizaste una super negociación, pensaste que todo iba fabulosamente bien, pero a la mera hora, ya para realizar la compra, te dice no. E incluso te dice que ya la compró con alguien más. La pregunta aquí es para saber qué siente esta persona. ¿Ok? Número 1. 2. ¿Cómo reacciona ante esta derrota? Porque cuando tú hiciste toda tu labor, cuando tú ya pensaste que todo lo habías convencido, que todo lo habías logrado, y te das cuenta que no funcionó ahí, entonces estás cayendo en una derrota. Estás llegando a fallar. Entonces, ¿qué sientes con esto? Y luego con esto es, ¿cuál es la parte positiva que puedes reconocer de esto? Entonces, vas a darte cuenta si tu candidato ve los tratos perdidos como oportunidades de aprendizaje o simplemente los va absorbiendo como corajes. O peor aún, ¿qué pudiera ser peor aún que los absorba como corajes? Es que no le interesen, que simplemente es, no importa. ¿Por qué? Porque de toda etapa en nuestra vida, de toda situación en nuestra vida, hay que tomar el aprendizaje y no echar la culpa al de enfrente por algo que no se hizo correctamente o no se hizo bien. Seguramente somos nosotros los que cometimos algún error y por eso, por ese simple error, por ese simple detalle, no cerramos. Yo he sabido de negociadores extraordinarios que hacen una labor realmente increíble, fabulosa, pero a la hora de generar el cierre, no saben cómo generar el cierre y se les cae todo. Entonces también tienes que tener mucho cuidado con esto, porque si la gente que tú estás contratando no es alguien que está tomando aprendizaje de sus acciones, esta gente se puede ver en una problemática. Entonces, es muy importante cuando esto pase, qué fue lo que aprendió de eso y que realmente nos deje algo
que realmente sea mucho, muy interesante y mucho, muy loable de esa falla, de esa problemática. ¿Ok? Ahora, hay que ver diferentes tipos de preguntas por roles específicos en varias posiciones. Cuando hablamos de un vendedor, no hablamos solamente del vendedor que contrato y lo mando a la calle. Puede ser un vendedor que lo voy a tener en mostrador. Muchos de ustedes tienen en su negocio gente que está físicamente ahí y que solamente está para vender ahí. Entonces, esa es una función y un rol de ventas. También tenemos el que está de telemarketer. Y es que va a estar con un teléfono, que va a estar con una computadora, que va a estar mandando mails, que va a estar haciendo llamadas para vender. ¿Ok? Y tenemos también la gente que va a salir a campo, que va a tocar puertas. Entonces, son diferentes tipos de personas y por lo tanto, tenemos que ver de nuestra batería cuáles son las preguntas más adecuadas. Voy a hablar de algunas de estas más porque ya el tiempo se nos está acabando y continuaremos con esto la siguiente charla. Una pregunta que es sumamente importante con relación a esto es, ¿qué te hizo entrar al mundo de las ventas? ¿Okay? Un prospecto al que has estado dando seguimiento continuo desaparece de la nada, eventualmente te dice que ha elegido tu competencia. ¿Qué haces? Entonces, analicemos estas dos preguntas. Primero, ¿qué te hizo querer entrar al mundo de las ventas? Estos señores de las ventas no es cualquier cosa. Y hay mucha gente que piensa que como ya no la hizo en sus trabajos, como ya no la hizo o ya no lo contrataron por tal o cual cosa, pues ahora me voy a vender. No, señores. Vender es de caray. Vender es una carrera en sí. ¿Okay? Y para vender hay que prepararse. Para vender hay que estar estudiado. ¿Okay? Para vender hay que estar hecho. No cualquiera vende. Se dice muy fácil, pero realmente, créanme, que es una carrera muy difícil. Entonces, realmente alguien que traiga toda una historia propia de entrar al mundo de las ventas, si va a experimentar, que no experimente contigo. Tú necesitas gente que ya sepa vender. Y hoy solamente tú lo vas a conductuar en los productos que tú vendes y tal vez le vas a dar un poco más de información y lo vas a preparar mejor. Pero ya tiene que venir con esa preparación. No que apenas venga aquí contigo a aprender a vender. Número uno. Número dos es, tú tienes que analizar con tus preguntas que realmente sea una persona que sepa vender. Y lo primero que tiene que aprender a venderse es su persona. Pero tú tienes que tener mucho cuidado de qué es lo que te esté vendiendo. Y ojo, hay gente que es muy habilidosa y no significa que sea buen vendedor, pero que está aprendiendo de lo que tú preguntas, qué es lo que tú quieres saber. Y por tanto te va a responder con lo que tú quieres tener como respuesta. Y estamos tan ávidos de querer contratar a la persona idónea, a la persona ideal y de cubrir la posición, que cuando nos dicen lo bonito que somos, decimos, sí, yo también te quiero, ya vente conmigo. Pero resulta que es totalmente un fracaso y un fiasco. Entonces tienes que tener mucho cuidado de que no, porque te digan lo que quieres escuchar, contrates a esa persona. Que realmente su historia para entrar al mundo de las ventas sea de long ago tiempo, que sea de gente que realmente se inspiró en otras personas, que se inspiró en otras cosas, se inspiró en charlas, se inspiró en muchas situaciones, pero que cuando llegó contigo ya está evolucionado en esa parte. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa cuando hablamos que eventualmente te dicen que han elegido a la competencia? ¿Qué haces? Estamos hablando de cuando ya tu prospecto, ¿se acuerdan la pregunta que hacía yo hace un momento? ¿Qué pasa
Si después de hacer toda la evolución y no cerraste y te dicen que le compraron a la competencia, ¿por qué le compraron a la competencia? Aquí tenemos que ser muy, muy cuidadosos con lo que estamos escuchando, porque nos vamos a dar cuenta realmente si este prospecto aprendió o no de la experiencia. ¿Qué fue lo que la competencia hizo mejor que él para ganar esa venta? ¿Vendieron solamente por precio o vendieron por servicio? Porque acuérdense también lo que se dice vulgarmente, aquel que vende solamente por precio, el cliente fácilmente se va a ir. Pero aquel que vendió por servicio, aunque le vendas más caro, va a estar contigo. De otra forma no lo va a estar. Entonces tienes que cuidar mucho todo esto. Ahora, nosotros tenemos una gran batería de preguntas. Lo que tú tienes que es canalizar y ver cuáles son las adecuadas para lo que tú quieres contratar, para lo que tú quieres perfilar, para esa descripción de puesto que tú tienes. Una pregunta que es muy interesante es, ¿cuánto te rindes al intentar hacer una venta? ¿Se vale o no se vale rendirse ante una venta? No, no es fácil, ¿eh? Pero sí es una realidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer con respecto a esto? Realmente, ¿qué es lo que nos van a contar? Y vamos a encontrarnos con gente que se rindió muy fácilmente o con gente que realmente hizo todo su esfuerzo y no, aún así no pudo concretar la venta y se rindió ante esta. Pero, ¿qué hubo de aprendizaje y qué hay más allá? Porque te aseguro que te vas a encontrar con gente, como lo he hecho yo, que te dice, la verdad es que yo llegué hasta aquí y después de visitarlo y después de hacer y demás, no, simplemente es que está casado con esa marca y no me quiso comprar a mí. Está bien. Y entonces, no, me rendí. Ya no pude más con esto. Sin embargo, mi intención es que si sigo haciendo lo mismo, voy a volver a tocar esa puerta. Y algún día de tanto tocar esa puerta, voy a lograr generar la venta. Entonces, sumamente importante que escuchemos todo esto, porque vamos a ver qué tan perseverante es esta gente y qué tan perseverante va a ser de tu lado. Y es ahí donde vamos a poder discernir y disentir. ¿Okay? Nos faltan aún revisar muchas preguntas y como se han dado cuenta, estas preguntas no solamente es tener la batería por sí, sino realmente es tener un análisis completo de cada una de las preguntas y ver qué es lo que vamos a lograr con cada una de ellas y qué es lo que realmente vamos a obtener de información para tener realmente esa gente de valor que queremos contratar para que cumpla con un perfil, una descripción de puesto y que de esta forma el día que lo tengas que reemplazar sea por lo mismo. Entonces es muy importante que sigamos con este análisis. Hoy desgraciadamente ya nos ganó el tiempo, pero les prometo que en 15 días vamos a regresar con ustedes para continuar con esto. Sin más, les agradezco muchísimo la atención y voy a dar un par de minutos para que si alguien quiere preguntar algo, por favor, este es un buen momento para hacerlo. Pueden abrir sus micrófonos o lo pueden escribir en el chat y con todo gusto me voy a dar la tarea, yo y mis compañeros, de poderles contestar. Gracias, que tengan bonito día y estoy listo para las preguntas. Edmundo, la primera parte, por ahí me va a hacer en este momento Ricardo, de dejarte la liga para que te inscribas secuencialmente en esta liga que te va a dar Ricardo. Tú te vas a inscribir, vas a poder recibir no solamente la charla anterior, sino todas las charlas que hemos venido dando, incluso desde el año pasado. Ahí lo único que te pedimos es que una vez que recibas, que tú te inscribas a la liga, vas a recibir un correo. En este correo va a haber una cápsula, que veas esta cápsula y que cada cápsula que vayas recibiendo y charlas, las vayas abriendo porque automáticamente conforme tú veas una, las demás se van descargando en automático
y así vas a poder tener todo el compendio de esta información. Gracias por la pregunta, Nuno. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta o duda, comentario? Por favor, es válido todo. Adelante. Un comentario, si me lo permite. Adelante. Indicaba ahorita que muchas veces la venta no se hace porque la persona prefiere una marca, por la razón que sea. Yo lo que he aprendido como experiencia es dejar que me venda esa marca a él, para escuchar por qué prefiere esa marca. ¿Qué es lo que está haciendo la diferencia después de todo lo que yo ya pude haber desarrollado y el análisis que pude haber hecho? Al escuchar lo que él te está indicando, te va a abrir pues, un cúmulo de ideas para que cuando vuelvas puedas ser competitivo ante esos gustos o la seguridad que estás escuchando que el cliente te dice. Gracias. Muy buena aportación y es correcto. Cuando alguien te está vendiendo la idea de que está comprando por marca, pues que te lo venda completamente, porque ahí es donde tú puedes realmente sacar todas las bondades que te diferencian a ti con respecto a esto que te están diciendo. Muchísimas gracias por la aportación, Alberto. ¿Alguien más que quiera comentar algo o que quiera preguntar algo? Bueno, si ya no hay preguntas, pues muchísimas gracias. Les pido les ofrezco una disculpa de antemano por mi voz y porque he estado un poquito ahí con falta de salud, pero bueno, ya estamos por aquí y estamos aquí echando todas las ganas. Nos vemos con el favor de Dios dentro de 15 días y no se pierdan este viernes, por ahí tenemos una charla muy, muy interesante con Manuel y Ricardo. Que tengan un bonito día. Ricardo, Manuel, ¿nos pueden decir rápidamente de qué va la charla este viernes? Sí, gracias. Este próximo viernes vamos a hablar acerca de cuartos fríos estándar Criotech. Los esperamos este viernes. Perfecto. Muchísimas gracias, Vero, por tu aportación. Es muy importante que nos den sus BFOs y que nos digas que aprendiste un porqué. Eso es muy, muy bueno. Excelente y bendecido día a todos. Que tengan muy buena mañana y muy buena semana. Hasta luego. A million dreams are keeping me. A million dreams, a million